Imagina que estás en medio del pantano. Hay niebla, los árboles se mueven solos y una voz te susurra desde dentro de un árbol muerto. No sabes si estás ayudando a alguien o liberando algo que nunca debería de salir. Eso es The Witcher 3, un juego donde no todo es blanco o negro. A veces haces lo correcto y todo sale mal. Puedes hacer cosas muy turbias, como traicionar a tu mejor amiga o cazar a alguien que al final no era culpable. Estas son 5 decisiones tan turbias que no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Así que prepárate. 5. Puedes traicionar a tu mejor amiga y quedarte solo. En The Witcher 3 puedes elegir con quién quieres estar. Yennefer, Triss o con las dos. Pero aquí las decisiones tienen consecuencias. Si no lo haces bien, puedes acabar con una escena que no se te va a olvidar. Una cena romántica, una copa de vino y de pronto te das cuenta de que todo era una trampa. Yennefer y Triss lo saben que jugaste con las dos y te dejan, literal. Lo interesante no es lo que pasa, sino como lo cuenta el juego. No hay una lección directa, pero sí un mensaje. En este mundo, incluso el amor tiene consecuencias y lo mejor es que tú puedes evitarlo. Puedes elegir solo a una o a ninguna. 4. Contratos que puedes rechazar. The Witcher 3 está lleno de contratos. Cazar monstruos, proteger pueblos, cobrar oro. Fácil, ¿no? Pues no siempre. Hay una misión en la que te contratan para cazar a un Doppler, un ser mágico que puede transformarse en cualquier persona. La aldea dice que es peligroso, que se hace pasar por uno de ellos y te pagan para eliminarlo. Tú aceptas, sigues las pistas, lo encuentras y entonces te habla. Te dice que no ha hecho daño a nadie, que solo quería vivir como un humano, tener una vida normal, sin causar problemas. Tú tienes la opción, matarlo y cobrar tu recompensa o dejarlo vivir sabiendo que rompes el contrato. Y aquí no hay respuesta correcta, solo tu decisión. Si lo matas, la aldea te aplaude, pero tú sabes que hiciste algo malo que no estaba bien. Si lo dejas vivir, no cobras nada y muchos pensarán que fallaste. The Witcher no te da una lección clara, solo te lanza una pregunta. ¿Qué harías tú si la única forma de sobrevivir fuera ocultarte toda la vida? 3. Puedes ayudar a unas brujas sin saber qué hacen en realidad. Hay un momento en The Witcher 3 donde entras en un bosque lleno de niebla, un pantano, silencio y un grupo de niños que viven allí. ¿Quién los cuida? 3 mujeres que se hacen llamar las Moiras del bosque. Te hablan a través de visiones. Parecen sabias, místicas, como si fueran protectoras del lugar. Pero si sigues investigando, descubres que detrás de esas caras amables hay algo mucho más retorcido. Una antigua historia del juego revela que esas brujas no solo hacen magia, ni solo comen carne animal. Hay rumores de que los más pequeños nunca vuelven. Los atraen, los cuidan y luego los usan para sus rituales. Y tú puedes colaborar con ellas sin saberlo, porque si no tomas ciertas decisiones, puedes terminar entregándole sin querer a alguien inocente. Lo inquietante es que el juego nunca te dice claramente que hiciste algo mal. Solo lo entiendes cuando ya es tarde, cuando ves lo que pasa después. Esta misión es una de las más recordadas de todo el juego, no por la acción, sino por el ambiente y por esa sensación de creo que acabo de joderlo todo sin darme cuenta. 2. Puedes arruinar la historia del varón solo por no ir en el orden correcto. Porque si no haces las misiones en el orden correcto, todo puede acabar mal. En The Witcher 3, una de las tramas más recordadas es la del varón, un hombre que te pide ayuda para encontrar a su esposa y su hija. Te cuenta su historia, parece arrepentido y tú decides ayudarlo. Pero aquí es donde el juego se pasa de listo. Porque si decides investigar primero otras cosas y dejas para más tarde lo del varón, su esposa cae en manos de las brujas y cuando por fin llegas para salvarla ya es demasiado tarde. Lo peor es que nadie te lo dice, no hay una alerta ni un aviso, tú crees que estás haciendo lo correcto, sigues avanzando como si todo estuviera bien hasta que ves el resultado final. El varón encuentra a su esposa, pero ella ya no es la misma. 1. Puedes salvar a unos niños sacrificando a alguien sin querer. Llegamos al número 1, la decisión que más dudas genera. Estás en un bosque oscuro, encuentras un árbol gigante y dentro hay algo atrapado. Un espíritu que te suplica ayuda. Te dice que si lo liberas salvará a unos niños. Niños que están en peligro y tú tienes que decidir, pero liberar ese espíritu no es tan fácil. Para hacerlo necesitas cumplir un ritual, tomar la vida de un caballo, recoger sangre y tú puedes hacerlo, porque parece que estás haciendo lo correcto salvando a los niños. Y sí, ellos se salvan, pero el precio es alto. Ese espíritu no era solo una víctima, era una fuerza antigua muy peligrosa y al dejarlo libre desatas una cadena de caos en el futuro. Y aquí está la genialidad de The Witcher.
nunca te castiga directamente. Y lo más increíble es que muchas de estas misiones son secundarias. No tenías que hacerlas, pero si lo haces, pueden marcar para siempre tu experiencia en el juego. Y eso es lo que hace único a The Witcher 3. Aquí, un contrato cualquiera, una conversación en el bosque o un simple camino alternativo pueden cambiarlo todo.